Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la siguiente clase que va a estar enfocada pues a el desarrollo de las modas principales o las modas básicas que pueden salir pues del patrón básico que trabajamos. Inicialmente pues vamos a ver un poco sobre la falda recta, que es técnicamente la falda básica, que es como si tomáramos el molde que ya realizamos, lo cortáramos y lo armáramos. De esta forma se vería que es como una falda ejecutiva. ¿Qué características tiene esta falda? Pues que la medida de cadera pues es la misma medida de base en la falda, es decir, es la ampliación que tendría la falda, por eso es una falda totalmente recta. De esta forma se ve la estructura, saben que es un molde básico, pues acá se encuentra la teoría. Pero si nosotros queremos una falda que sea más ajustada o una falda entubada, esta falda pues también se conoce como falda tipo lápiz. ¿Qué característica tiene? Pues que esta falda tiende a entubar o a reducirse desde el punto de cadera hacia abajo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer pues para poder realizar la modificación a este tipo de falda? Pues inicialmente lo primero que tenemos que hacer es medir el contorno nuevo que va a tener la falda, es decir, la nueva base que va a tener la falda, que por obvias razones tiene que ser más ajustada que el contorno de cadera. Luego de que yo tenga esta medida, lo primero que voy a hacer es prolongar la línea del 8 hacia abajo, es decir, lo mismo que ya apliqué del 1 al 7, yo lo mido de aquí abajo, pues para que me dé una línea totalmente recta o paralela al borde del papel. Luego de que yo haga esto, pues nos vamos al paso número 2, que dice que es dividir la nueva base entre 4 e identificar la diferencia. Es decir, como yo tomé una medida nueva de contorno, esa medida nueva la voy a dividir entre 4. Luego en el paso 3 vamos a ubicar qué diferencia hay de la cuarta de la nueva medida a la cuarta anterior. Es decir, si la cuarta anterior me dio 23, porque de pronto la medida de contorno de cadera creo que es 92, lo divido entre 4 y me da 23, y entonces resulta que la medida nueva es 76. Entonces, esta medida, si yo la divido entre 4, me da 19, un ejemplo. Entonces, ahí me voy a dar cuenta que hay una diferencia entre la medida anterior y la medida nueva, en la cuarta, pues. Entonces, ya luego de que tenga esa diferencia, en el paso 4, del punto 6 hacia adentro, o sea, el punto 6 que ya está establecido hacia adentro, voy a aplicar la mitad de la diferencia que ya saqué. Un ejemplo, si la diferencia me dio 6, yo voy a ubicar la mitad de 6 del 6 hacia adentro, ¿sí? Bueno, en el paso 5, de la línea central prolongada del 8, ubicar a la derecha la mitad de la diferencia y así del otro lado. ¿Cómo así? Si la diferencia, digamos que me dio 4, entonces yo de esos 4 la mitad la apliqué del 6 hacia adentro, pero entonces me quedan 2 centímetros. Esos 2 centímetros sobrantes, voy a aplicar 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro, pues para que me quede totalmente proporcional. A eso se refiere. Si nosotros hacemos un ejemplo más exacto, ya con medidas, digamos que nosotros ya tenemos la distancia que hay de 4 a 6, digamos que nos dio 23, ¿cierto? Entonces dice, le tomé al cliente el contorno de qué tan entubada quería la falda y me dio no, 76. Es decir, yo le tomé acá, por ejemplo, aquí veo en la foto, este, que le volví a tomar y resulta que esa medida me dio 76. Esta medida de 76 la voy a dividir entre 4 y eso me da 19. Entonces la base de la falda es 23, ¿cierto? Que es la distancia pues que encontramos de 4 a 6. Pero la nueva base o la nueva base de la falda es 19 porque era 76, lo dividí entre 4 y me dio 19. Entonces, si yo empiezo a comparar la diferencia que hay entre 23 y 19, hay una diferencia de 4 centímetros, lo que les decía ahorita. Entonces, del punto 6 hacia adentro, voy a ubicar la mitad de la diferencia, que en este caso serían 2, porque dijimos pues que eran 4. Entonces los otros 2 centímetros los ubico al lado y lado de la línea que prolongamos en la mitad hasta abajo y pues así va a quedar como si fuese una pinza. Fíjense que acá ubiqué de un lado 1 centímetro, de un lado 1 centímetro y aquí lo que hicimos fue trazar una línea y va a quedar como si fuese una pinza invertida. Entonces, dice que ahora se elimina la parte que se disminuyó
a la derecha, esta parte acá me quedó mal escrita, la parte que se disminuyó a la derecha y se cierra pues la pinza cortando una de las líneas inclinadas y pegándola sobre la otra línea inclinada. Por ejemplo, aquí ya podemos ver un ejemplo de una faldita a escala ya recortada. Esta parte de aquí, esta línea que queda por acá, hay que eliminarla porque pues vamos a comenzar a entubar. Pero ¿qué pasa con la pinza que quedó central? Vamos a cortar una de las líneas. En este caso vamos a cortar desde la derecha, acá podemos ver el ejemplo. Cortamos la línea derecha, aquí se ve que está más amplia y lo que vamos a hacer es esta línea pegarla sobre la otra y así de esta forma disminuir la parte central. Entonces así, pues de esta forma estaríamos entubando la falda. Acá pues tenemos una forma de pronto, otra forma de verlo. O sea, es la misma, pero digamos con una ilustración de otra forma. Aquí vemos la falda básica. O sea, el objetivo es eliminar la pinza central y eliminar el lateral. Acá nuevamente les puse la imagen y acá se vería la falda ya con su excedente eliminado y con su pinza cerrada. Y pues de esta forma quedaría el desarrollo de la falda básica. Acá les voy a mostrar un refuerzo de un videito que tengo que vendría siendo como la ilustración. Fíjense que acá les estoy mostrando que aquí ya cortamos de un lado, se separa y entonces ya con cinta pegante o con colbón montamos ese corte sobre la otra línea inclinada y pues de esta forma quedaría el corte. Entonces, ya nos vemos en otro video donde estaremos explicando la falda de línea A.